Termo presenta. There she is. All right, come on, Morty, let's go. Oh, jeez. Okay. Oh, man, Rick. What is this place? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Todos Vamos a Morir, el podcast de Rick and Morty. Mi nombre es Lautaro Villagra Lombardo. El mío, Pablo Biancalana. Y yo soy Diana Yesa y estamos en la dimensión F12, donde nadie sabe para qué carajo sirve. Hoy nos metemos de lleno y a analizar en profundidad el capítulo de la Ciudadela. Y el Morty. Llegamos por fin al segundo momento más esperado de la temporada, creo, después del estreno. Me parece que no hay muchas dudas. Son justamente los dos capítulos a los cuales le dedicamos un episodio entero de Todos Vamos a Morir. The Ricklantics Mix-Up es el título original que oculta detrás de esa engaña pichanga. Porque obviamente no te van a poner que es el capítulo de la Ciudadela, Tales of la historia de la Ciudadela, porque ya es muy obvio que va a ir por ese lado. Entonces los tipos agarran y dicen, no, es un capítulo sobre la Atlántida. Y no, nuestro Rick y nuestro Morty, los que entendemos como C-137, sí van a la Atlántida, pero lo que sucede, en realidad la historia principal, va por otro lado, que es... No sé si más interesante. Yo me quedé con dudas de qué pasó en la Atlántida. Quisiera saberlo. Ya que hablábamos de spin-off la vez pasada, este es uno también. Rick y Morty en la Atlántida. Pago para verlo. Claro, aparte dicen que lo van a hacer todas las semanas. Ahí puede estar el tráiler de ese spin-off. Pero con respecto a esto del título que decía Ian, yo tenía esa misma idea. El capítulo cuando salió se llamaba The Ricklantics Mix-Up. Sí. Pero ahora viendo el repaso en Netflix, que desgraciadamente no nos está pagando auspicio, pero bueno, lo vamos a mencionar igual. El nombre que me aparecía era, bueno, justamente Tales from the Citadel, en castellano, Historia de la Ciudadela. El punto es que dije, pero no, este capítulo se llamaba, tenía el nombre de la Atlántida. Lo busqué y figura como nombre oficial también lo de Ciudadela. Lo de la Atlántida fue solamente cuando lo iban a estrenar para no dar el spoiler en ese momento. El capítulo oficial, el nombre oficial del capítulo ahora quedó como el de la Ciudadela. Ah, Tales of the Citadel. Dato. Mirá, no sabía. Sí. O sea, está conocido por los dos, pero justamente ahora haciendo el rewatch me llamó la atención que apareciera así en Netflix, cosa que también pasa con, por ejemplo, el episodio de las semillas, que oficialmente debería ser el piloto. Pero creo que eso es un tema de traducción de Netflix, ¿eh? No, pero por eso no me quedé con eso y lo busqué. Lo busqué y figura como oficial Relatos de la Ciudadela. Fue solamente esa semana del estreno para no spoilear y bueno, bastante bien que hicieron. Sí, que igual hubiesen spoileado solo que iba a pasar en la Ciudadela, porque lo que pasa dentro de la historia de la Ciudadela es totalmente inesperado. Por lo menos hasta 5 minutos antes de que termine el capítulo no te esperas ni en pedo lo que va a pasar al final. Totalmente. Yo lo que no me esperaba era que volvamos a la Ciudadela en esta misma temporada. Creo que a todos nos pasó lo mismo. Como que ya había medio como una panzada, creo, entre universos que se mezclaron en el primer capítulo. Entonces, la verdad que, o sea, sinceramente... Y ni mucho menos de la figura de Evil Morty que vamos a hablar en este capítulo, pero que se fortalece para permanecer por la posteridad en la serie, ¿no? Sí, un primer dato antes de ir a la Ciudadela, que a mí se me había pasado desapercibido las otras 100 veces que vi el capítulo antes de volver a verlo para este podcast, es que cuando van Rick y Morty... el Rick se presenta como el K-22 y dice, y este es mi Morty, andás a ver si es el K-22 o no, que los van a buscar a ellos para juntar fondos para reconstruir la Ciudadela, a nuestro Morty y nuestro Rick, es que obviamente ellos no saben que ese es el Rick C-137 y el supuesto Morty C-137, porque a donde están yendo no es a la dimensión C-137, por esa dimensión en ese momento es Cronenberg, con lo cual tiene todo el sentido de que no sepan que están yendo a ver ese Rick y ese Morty, por más de que saben que el Rick C-137 es el que destruyó todo en el primer capítulo de la tercera temporada.
no saben que están yendo a la dimensión donde están ellos. Claro, y obviamente es también un justificativo de por qué no lo fueron nunca a buscar de vuelta, porque no saben dónde está. Si van a C-137, se van a encontrar con un universo, en teoría, sin... Ah, no, se van a encontrar con los Rick y Morty esos que habían aparecido en la escena postcrédito de ese capítulo, que eran Cronenbergs. Somewhere out on that horizon, out beyond the neon lights, I know there must be something better, but there's nowhere else inside. Más allá de todo lo que vamos a analizar con respecto a la trama y todas las teorías, que este capítulo creo que es el que despierta más que ningún otro, yo creo que hay que arrancar aplaudiendo a Justin Roiland en este capítulo, porque está bien, son dos personajes, están multiplicados por un montón, pero uno tiende por ahí cuando lo está viendo a olvidarse que es una sola persona el que hace todo. Totalmente. Sí, salvo las voces del narrador de Simple Rick, creo que hay alguna más. Bueno, la Beth chiquita. Después es todo Justin Roiland, porque es todo Rick y todo Morty, y en todas sus versiones, y es todo él. Casi al nivel, diría, de el que vio BoJack Horseman y conoce el capítulo Free Churro, que es todo un monólogo del actor que le da voz a BoJack. Es más o menos al mismo nivel. Está bien que hay un par de participaciones aparte, pero llevándolo a una complejidad de que está haciendo diálogos entre distintas versiones del mismo personaje, alternadas con otras versiones del otro personaje. No me acuerdo si este capítulo tuvo algún backstage que cada tanto muestran a Roiland o a alguno de los otros actores en las cabinas de grabación, pero la verdad que no me doy una idea cuánto pueden haber tomado en grabar esto y ordenarlo. Toma 28, Rick Snape. Me atrevería a decir que quizá toda la demora de la temporada fue para esperar a ordenar los crudos de grabación de este capítulo. Solo por eso, no por la animación ni ninguna otra excusa. Que igual la animación también, en este capítulo, la cantidad de Ricks y de Mortes diferentes. Me llamó mucho la atención que lo volví a ver ahora. La primera imagen, cuando entramos ahí a la ciudadela, que vemos primero que está en reconstrucción efectivamente, que la están... se ven todo el tiempo cosas rotas y eso, pero cuando vemos a todos los Ricks y todos los Mortys caminando, hay un Morty que está en muy primer plano con un barbijo puesto... Primero con un barbijo, que ya es raro porque este capítulo es 2017. Y segundo, que lo tiene abajo de la nariz, cosa que, bueno, se ha popularizado mucho ese mal uso de barbijo últimamente. Pero es muy llamativo. Yo digo, ¿qué pasa acá? O sea, como que son esas cosas que ves y dices, no, esto lo agregaron ahora, lo cambiaron ahora. No puede ser que hayan puesto eso en ese momento. Porque además hay un montón de Ricks y un montón de Mortys. Y ese Morty en particular está muy en primer plano. Muy en primer plano. Bueno, creo que todavía no está al nivel de algunas predicciones que han hecho los Simpsons, pero podemos empezar a instaurar el Rick and Morty lo predijo. Es un capítulo que, de vuelta, de la misma manera que hablaba del tema de las voces y la repetición de personajes, pero utiliza solamente dos personajes en todas sus versiones para armar 4 o 5 tramas, que para mí es muy, muy increíble cómo pueden meter todo eso en 20 minutos. Es uno de los capítulos que evidentemente mejor usa el tiempo. Yo siempre me acuerdo de este capítulo y lo pienso como un capítulo de 2 horas porque pasa un montón en un montón de lugares y dura 20 minutos, lo que dura un capítulo normal. Sí, y como que te da la sensación de que todas esas resoluciones que sean cerca del final, porque es cuando se empiezan a cerrar todo, es como que sentís que no es el momento del cierre, ¿no? Como que sea todo como muy abrupto, pero al mismo tiempo con un sentido, ¿no? Y eso creo que lo hace también espectacular. Quería detenerme un poco más en detalle en algunas cosas que tienen que ver con esto de no solo de que todo el tiempo son dos personajes, sino como pensar un universo construido en base a solo dos personajes. Que es que hay un montón de detalles, por ejemplo, en las primeras escenas que vemos un par de Ricks en el tren y que pasa un Rick por el costado en un auto comiendo caviar y el Rick que está ahí, que creo que es el mismo Rick que después aparece en la fábrica de Simple Rick, como diciendo como la puta madre, soy un Rick igual que él y mira dónde estoy yo y mira dónde está él. Hay detalles tipo un Rick que está de fondo leyendo un libro que vos le ves en la contratapa que tiene como la sombrita del autor, que es Rick también. O sea,
Todos esos detalles que son tipo ínfimos de que sí, o sea, todo eso, todo lo que está ahí, lo hizo un Rick o lo hizo un Morty. En general un Rick. Pero que todo sea Sí. ese nivel de enfermedad de pensar cómo todo va a estar hecho por Rick de alguna forma u otra. Sí, lleva el punto de una crítica por ahí social o del sistema en sí, de decir, de llevar al extremo esto de somos todos iguales, pero después las injusticias y las diferencias son un montón. Acá lo lleva literalmente a que son todas la misma persona, o bueno, dos distintas, digamos. En una separación lógica de ahí de Ricks y Morty diría, bueno, todos los Ricks estarían en una situación más privilegiada y todos los Mortys tratando de robar tiendas como vemos que hacen algunos. Pero acá la distribución social no se basa en eso. Inclusive el Morty que está en campaña le dice a un Rick, es un trabajo demasiado chico el de plomero para un Rick. Vos no viniste a la ciudadela para hacer eso. Entonces... pero bueno, si no la ciudadela tampoco podría funcionar, es raro pensarlo desde ese lado. Es que nunca se había planteado la ciudadela tanto como una ciudad hasta acá. Sí, la habíamos visto como, digamos, un cuartel del Consejo de los Ricks nada más. No veíamos Claro. el funcionamiento cotidiano. Claro, parecía algo como más de tránsito, ¿no? No tan así. Y bueno, en esta ciudadela completa de Ricks y de Mortys, tenemos como 4 historias que van entrelazándose y llegando a una misma conclusión también al final, que son, por un lado, lo de los policías, que es una parodia de una película que se llama Día de Entrenamiento, en el cual hay también como una cosa de policía bueno, policía malo, corruptos y eso. Negros que matan negros. Negros que matan negros, exactamente, con Denzel Washington y Ethan Hawke, si no me equivoco. Después tenemos los Stand By Me, que es los 4 Mortys del colegio con el profesor Rick Snape. Después tenemos las elecciones con Evil Morty, obviamente, ahí. Y... Spoiler. Sí, spoiler. Uy, perdón, le cae la serie a alguien. Y Charlie y la fábrica de chocolate, básicamente, en Simple Rick. Que justamente es la trama que más se ajusta al tema este de la desigualdad entre los Ricks, porque lo que dispara los eventos de esa fábrica es uno de los tantos Ricks que está en la línea de ensamble de estas galletitas, que ya de por sí el condimento principal es la esencia de los recuerdos de un Rick en particular. 60 iterations off the central finite curve, there's a Rick that works more with wood than polarity plating. His name is Simple Rick. Come home to the impossible flavor of your own completion. Come home to Simple Rick. Que acá vamos a meternos, o por lo menos yo voy a defender lo que dije en el capítulo estreno de esta temporada, del falso recuerdo de Rick con respecto a su historia de origen. Yo dije que algo de cierto debía haber. No puede ser que todo el recuerdo haya sido inventado, quizá cambió algunos detalles, pero la casa de este Rick, que recuerda trabajar en madera, en una vida sencilla, bueno, justamente las galletitas le llaman Simple Rick, la cochera, la casa es exactamente la misma que vimos en el primer capítulo de la temporada, lo cual creo que sostiene la teoría de que efectivamente Rick vivió en esa casa, entre paréntesis la casa de Walter White de Breaking Bad, y aparte usa pantalones azules. Exacto. Sí, es muy parecido, es verdad, yo igual, aunque sostengo, yo era de los que piensan que ese recuerdo está totalmente inventado, pero en este punto es verdad, o sea, hay una similitud muy grande y además tendría sentido que en ese recuerdo de Rick, en el cual no solo Diane, su supuesta esposa, sino Beth también muere ahí, tendría sentido que este Simple Rick esté contento recordando ese momento con Beth porque en su caso Beth está muerta. Como en su caso. Claro, porque si tomamos que vendría a ser como una dimensión, un Rick, de una dimensión donde sucedió algo similar a lo que sucede en ese recuerdo del primer capítulo de la tercera temporada, en ese caso, Beth está muerta porque explota junto con Diane. Y tendría sentido que este Simple Rick tenga ese recuerdo de Beth también en un punto porque Beth está muerta. ¿Y por qué terminó en
recordando felizmente ese momento, porque es algo que ya no tiene, como tomando en cuenta cómo sucede después con este Simple Rick que termina haciendo las galletitas de sabor a libertad, recordando ese pequeño momento de libertad que tuvo. Sí, pero nunca, tendría sentido. pero nunca se enteró. O sea, eso es como el último momento, la plenitud, la realización, y ahí lo noquearon, digamos, también al Rick simple. No es que lo perdió. Y ahí yo voy a tirar una teoría, porque podemos pensar que el recuerdo falso del principio es verdad, como sostengo, o por lo menos en algunos detalles. La Beth C-137 haya muerto siendo una niña, como vemos ahí, y Rick se mudó a una realidad similar por ahí, reemplazando a este que fue secuestrado. Ah, pero tiene otra casa. No, Rick vivía en esa casa antes, después se mudó. Claro. La casa que vemos ahora de la familia Sánchez es una que compraron Beth y Jerry. La familia familia Smith. Smith. La familia Smith, claro. La familia Smith, bueno, Para mí, son más Sánchez que Smith. Para mí se remonta un poco el pensamiento del Simple Rick a los orígenes de la Ciudadela. Para mí, porque claramente es un Rick joven el que está pensando eso y está captando el momento de felicidad plena de ver a su hija Beth. Entonces, por eso creo que también hay el Rick dueño de la fábrica de Willy de Wonka, galletitas. digámosle, para que bueno, sea vamos a más decirle claro. Willy Wonka. Ricky Wonka. Ricky Wonka. Ricky Wonka. Ahí está. Que para mí, o sea, es dueño de toda esa idea, ¿no? Y de tener a un Rick joven. Entonces, por eso creo que vamos a los orígenes de la Ciudadela, que bueno, se fundó con estos grupos de poder. Vamos a hacer un entramado, pero me parece que puede llegar a ir por ese lado, porque después a este Ricky Wonka lo vemos también como es uno de los que toma decisiones. La mesa chica. Es la mesa chica, claro, el poder real. El círculo rojo. Claro, el círculo rojo, el poder real de la Ciudadela. Que de hecho dicen, nosotros gobernábamos la Ciudadela desde antes Claro. de que esté el Consejo de los Ricks. Exacto, sí, sí. Por eso yo creo que este es un Rick joven en el que, a ver, si este Rick tiene ese recuerdo y se hace en base a ese recuerdo, hay una gran parte de o una gran cuota de realidad en el recuerdo que vimos en el primer capítulo. Por eso yo abono también a esa teoría que dice Lautaro. Lo que es realista también ahí es que vemos fotos de Beth con un caballo. Un caballo. Ya de chiquita. Iba por ese lado y le regalan un pony también. O sea, va todo para el lado que sabemos que termina. Vayamos así como por cada una de las diferentes historias. ¿Algo más de la fábrica? No, me gusta como el mismo Rick que se subleva y queda encerrado no termina siendo engañado por los demás y les dice, me subestiman, tengo el mismo coeficiente intelectual que ustedes, de vuelta marcando que son todos iguales. Y es muy difícil sostener una trama en la que quizás la diferencia de inteligencia en los personajes debería ser otra. Insisto, es un capítulo raro de llevar, sobre todo de guionar. Pero bueno, pobre Simple Rick, que lo despiertan de la felicidad plena para terminar siendo totalmente descuartizado en la dimensión de las licuadoras. Que se ve que la licuadora estaba muy pegada al portal. Porque para que salte sangre para el otro lado... Sí, no sé quién la descubrió a la dimensión de la licuadora, pero seguramente no la usaron más. Claro. La pregunta es si hay un Rick licuadora. Claro, no se sabe. Un licuadora. Probable. Sí, sí. Pasamos a la segunda historia, a ver con cuál quieren seguir. Ya sabemos cuál vamos a dejar para el final. Yo creo que Stand By Me. Stand by me, sí, vamos con esa. I love being your new Morty. I love being your new farty. Very amusing, Mr. Smith. Almost as amusing as when your first Rick was decapitated on Zorpathian 9. Or was that your third Rick? How many Ricks have you had? 5. I see. So you are top of the class in something. Stand By Me, los tres Mortys en el colegio con el Rick Snape. Son cuatro. Cuatro Mortys. Stand By Me es una película basada en un libro de Stephen King. ¿Para quién? Muy bien, esta vez no dijiste en Stephen Hopkins. Muy bien, muy bien por mí. Cada uno de estos pedacitos, historias, están buenos para entender cómo funciona la Ciudadela, en realidad. Están puestos para eso, más allá de la trama central, que es lo de la elección y lo de Evil Morty.
Uy, perdón, spoileé de vuelta. Es entender cómo funciona la ciudadela, que hay estos Mortys que se fueron quedando sin Ricks, van a la escuela esta a graduarse para poder volver a tener un Rick. Es muy gracioso que hay un dibujito que es un símbolo de reciclaje con un Morty en el medio, tipo reciclando Mortys. Sí. Tristísimo. Y que después también como que vamos después hilando un poco más con la historia de los policías. ¿Ves lo que pasa cuando el Morty no llega a tener un Rick? Que es que termina en Morty Town Locos. Desgraciadamente sabemos que ahí va a terminar el Morty alto. Sí, el Rick tonto. Tremendo. Sí, y ahí se puede llevar, ¿no? A que ningún Morty nace policía también, ¿no? Porque ahí de vuelta a esto de que todos los personajes tengan 14 años. ¿Cuánto tiempo fue policía ese Morty? Pero bueno, no pasemos todavía a esa parte, quedémonos en Stand By Me. Vemos la aventura de estos cuatro Mortys que se ponen en existencialistas quizá, de buscarle otro significado. Quizás los personajes que más se acercan a nuestro Morty, que ya no son meros sidekicks, que es el término que usan, acompañante, o no sé si hay una traducción muy fiel de eso, sino que quieren ver que hay algo más. Bueno, terminamos viendo que van a esa fuente de los deseos, ese portal de los deseos, y el Morty más dramático de todos termina sacrificándose en teoría sin esperar nada, porque creo que tampoco pensaba que iba a conseguir nada por tirarse ahí adentro. Pero tiene un implante dramático, además Sí. de que se remanga las mangas. Las Me mangas, parece sí. buenísimo el chiste de el Morty zurdo. Pensé que eras un Morty gordo. Podías usar tu mano izquierda para comer más vegetales. Igual, un detalle que está interesante es el tema de los Mega Fruits y las semillas. Que hay un Rick granjero comprometido con su papel, como lo dice él, custodiando estos árboles y dándole vida de vuelta a las semillas que todavía no sabemos para qué las necesita Rick, pero evidentemente para algo debe servir porque están en la ciudadela Sí, también. y que estos Morty, o sea, yo no sé si conocen muy bien para qué sirven esas semillas o solamente lo hacen de renegados como para ir a joder a los Ricks que saben que les importa, ¿no? Como una cosa así. Por ahí tome un poco de fuerza que las semillas tengan algún componente que sea combustible para la pistola de portales. Que de vuelta ya creo que podemos pasar un poco a la trama de los policías. Oh, sorry, I was expecting. A Rick partner? Lesson 1, rookie. Expect the unexpected. Now get in. Vemos que parece como que es ilegal lograr el fluido de los portales. Tenemos a los Morty Town locos que los mencionaba antes Ian, tratando de hacer portales clandestinos. Explotando a un Rick para que los haga, un Rick bastante fisura para que los haga también. Sí, es muy turbio todo eso. Muy turbio, muy feo. Me parece uno de los mejores chistes del capítulo que vayan a la Quinta Avenida y Robbery at Fifth Avenue. Fifth and that's Morty Town. Unit 7 responding. efectivamente el eructo sea una calle, que lo que primero que pensás es como que, nada, un Rick eructó y ahora va a decir cuál es la otra calle y no. Es esa calle, esa es la calle. Creo que la trama de día de entrenamiento tiene de los mejores chistes, más allá de que está todo el capítulo está sembrado de ocurrencias que solo en esta trama de muchos Ricks y muchos Morty los pueden hacer, pero los de día de entrenamiento, el comerciante que fue asaltado y da la descripción a los policías, tenía como 14 años, es de mi altura y tenía una remera amarilla. Es Morty, no puede Y- ser otro. Retomando lo que habíamos dicho en un capítulo anterior acerca de los crayones color piel y todo eso, acá le dice, no, son normales. Y el que está limpiando de fondo, que es un Morty medio... Tipo oso hormiguero. Alienígena. Sí, oso hormiguero, parece Claro, sí. el oso Arturo, para los que son de acá y vieron Video Match en los 90. Es hincha independiente los Arturo. Le dice, ¿normal? ¿A qué te referís con normal? Escríbelo en tu blog. Escríbelo en tu Entre blog. eso y después, justamente en la casa esta donde están los Morty locos haciendo fluido de portales, y Rick se mete a una pieza y hay un Morty que primero llora y después lo apuñala. Y se pregunta, ¿por qué hay una cuna? Claro, y el otro Morty le explica eso, ¿no? Para que él se sienta mal, ¿no? Es como que
No sé si los Morty locos tienen un nivel como de que están muy curtidos y están como muy ahí en la pesada. O ya conocen mucho, ¿no? De la psicología de los Ricks, entonces los ponen a prueba. Sí, saben cuál es el punto débil, eso de llorarle y decirle abuelo, porque inclusive es lo que después termina haciendo el Morty policía cuando Rick se basa en los códigos y hace que prácticamente los quieran matar ahí en ese ¿cómo se llama el local? Creepy Morty. De Creepy Morty. Otro de los chistes fantásticos son los Morty bailando como si fuesen stripper, ofreciendo un baile por $10 y 2 por 25. Sí, ahí también está los turbio. detalles del Morty Marty, que está Marty McFly, está ahí, lo vemos de espalda, un Morty totalmente dibujado como el personaje de Volver al Futuro. Hay un Morty también ahí que es muy parecido a Justin Roiland. Sí. Sí, los diseños de Big Morty, que en realidad no sos tan grande al final, era figurado. Igual también, toda la conversación que tienen ahí, que cada vez que alguien dice Morty se dan vuelta todos. My partner. My partner. Y me gusta la resignación del Morty policía cuando Rick no se deja sobornar y tira la definición de lo que es Rick, pero como diciendo es un estúpido, que dice el tipo más inteligente del universo. Dejan claro que Rick es inteligente, pero si se basara en un código moral aceptable no va a llegar a ningún lado. Rick tiene que ser el Rick que se caga en todo para sobrevivir. Sí, yo no quise pensar mucho en ese bar de strippers, por qué se hizo eso en algún momento, como que no quise entrar mucho en detalle No, pero con el pensamiento. Es como que primero te invita a pensar horrible y después en realidad ves cuando hay uno bailando y el otro dice, sí, me estoy divirtiendo. O sea, es como una cuestión cómica muy similar al Morty abogado que tienen en el primer capítulo de la temporada, que está ahí para divertirlos, porque es gracioso nada más. Sí, pero está bueno ver esto, qué pasa con los Mortys que se quedan sin sus rigs. Y justamente todas estas cosas ayudan a entender la decadencia de la Ciudadela y por tanto lo que sucede con Evil Morty. Pero dejá de decir Evil Morty que todavía no ganó las Pues elecciones. creo que ya es tiempo de ir a lo importante, me parece, ¿no? Sí, por eso lo dije. Mientras todas estas situaciones que nos muestran cómo funciona la ciudad y como decía Ian, la decadencia en la que quedó después del ataque de Rick, hay elecciones. Hay elecciones y obviamente todos los candidatos son Rick como se esperaría, pero hay uno que se destaca, como dice en el noticiero, porque es adorable. Pero bueno, tras esa máscara de adorabilidad y lo que es gracioso para los demás Ricks que haya un Morty de presidente, se esconde Evil Morty, como dijo Ian. Ya lo spoileó todo el capítulo. Yo solo me pregunto si estas elecciones ayudarían a que la decadencia de la Ciudadela no siga, o si esto fue algo que se produjo cuando el Consejo de los Ricks dejó de existir, o qué. Sí, Sí. es por eso. Claro. O sea, después de la caída del régimen del Consejo de los Ricks, que claramente no era votado, van como a un sistema democrático. ¿Y qué sucede cuando hay una ciudad devastada y hay elecciones? Gana Trump. Pero no parecería que sea Trump. Morty llega... Este capítulo salió... Bueno. O sea, hay varias insinuaciones al respecto. Este capítulo salió en el mismo año que ganó Trump, algunos meses después. Bueno, pero la campaña de este Morty no fue tan similar a la de Donald Trump. Morty se basaba en cerrar la grieta, para poner un término que acá conocemos. Masista. Sí. Inclusive antes de ir al debate se ve que en el pizarrón que tiene marcadas dos fortalezas y una es la Ciudadela dividida y da la casualidad que a todos los Ricks les hacen preguntas estúpidas y al único que le hacen una pregunta seria es a él y justo le preguntan sobre esto y es donde se basa su campaña en todo lo que es la desigualdad y lo mal que está la Ciudadela. En cambio Trump, planteaba hacer un muro. Me parece un poco distinto el eje de campaña. Claro, es diferente. Es diferente, sobre todo porque además la página de Trump debe haber sido trump.com y la de Evil Morty, Morty, no digo que es Evil Morty, se puede ver ahí de fondo que dice que la página es ogis.com. Claro, muy fácil y muy intuitivo para cualquier Morty entrar a verlo. O sea, es una buena estrategia de campaña. Es lo primero que pensarían. Claro. Esta trama tiene aparte al Morty que sería su asesor de campaña, que
es bastante más pesimista de lo que es el candidato a presidente y por eso se termina quedando sin trabajo. De vuelta, chiste fantástico es cuando Evil Morty le dice jovencito y el otro le contesta tenemos la misma edad. Cosa que después se repite con 2 Ricks en la trama de la fábrica. A mí hay algo que me llama poderosamente la atención y hablando como en términos reales sobre esto, si se puede, pero es como este Morty sabe interpretar también las quejas y las protestas no solo de los Mortys, que eso seguramente lo van a votar de cajón, pero sino de los Ricks, de los Ricks más humildes, de los Ricks que van a laburar y eso, ¿no? Y hasta quizás también no solo de los más humildes, sino de esto que decía Lauta recién, de los Ricks que están como un poco más encuadrados dentro de un sistema moral y de valores piolas, ¿no? Como que es un Morty que les habla directamente a ellos y que quizás son la mayoría, no sé, pero lo terminan votando. Son la mayoría, termina ganando por poco. Primero dicen que por un montón y después dicen, no, fue por poco, bueno, no sé. No queda claro eso. Sí, es que hay un juego de palabras con Blowout, cuando succionan al vacío al Morty asesor de prensa, asesor de campaña, intraducible para el que lo ve subtitulado. Queda perdido ese chiste. Pero lo que vemos al principio sí es que como que los Mortys, en general, como que los que apoyan a este Morty son Mortys. Lo vemos en esa caravana de campaña en la cual también hay carteles con frases referidas a diferentes partes de la serie, como por ejemplo, nadie existe a propósito. No sé por qué poner eso llamaría a alguien a votar a alguien, pero bueno. Pero de fondo también hay algunos Ricks que están como apoyando a ese Morty. Ahí, al sí, principio. en la escena del debate, inclusive hasta los Ricks se ven sorprendidos y aplauden. Inclusive el Rick malabarista casi que desiste de ser candidato y se va a ofrecerle trabajo al Morty que se quedó sin laburo. Sí, no me quedó muy claro cómo es el tema de subir el presupuesto de educación y balancear con el de defensa, porque ahí como que me perdí en el malabarismo del Rick malabarista. Creo que era el candidato más serio y era la mejor opción, visto con el diario del lunes. Sí, está como explicado esos candidatos basados como en qué candidato estadounidense real están. Tipo, creo que el Rick militar es Mike Pence, creo, algo por el estilo, pero no me acuerdo porque no me acuerdo los candidatos de Estados Unidos de ese momento. Pero como que había como un paralelismo con cada uno de ellos. Había uno que era Clinton, como que Hillary Clinton. Sí, me parece que el militar es más un John McCain, que fue McCain, justamente quien perdió las elecciones con Obama. The division I see is between the Ricks and Mortys that like the Citadel divided and the rest of us. You're outnumbered. Incluso tiene tanta aprobación de los Ricks que después del debate, cuando el Morty candidato termina, antes de que le dispare, su ex jefe de prensa, tiene un acercamiento con otros Ricks, hasta uno le da su Rick bebé clon para que lo salude. Me parece una escena muy graciosa también. Una explicación de por qué habría cunas, ¿no? En algunas casas. Claro, en algunas casas, sí. Igual la escena que ha dado luz a las teorías más falopas, como por ejemplo que Rick es un Morty crecido. Claro, porque ahí Morty dice, luce tal cual un Morty bebé, ese Rick bebé, pero bueno, es una cosa que se hace en campaña besar bebés. Claro. Es gracioso además que todo eso suceda en el Hard Rick Café. Es espectacular. Pero, sí, como todos los locales, creo que también hay un Coffee Sánchez Sí. en algún lado, como vos decías con el tema de las portadas Sí, de los libros, por ejemplo. No son muy creativos los Ricks, me parece, de la Ciudadela. antes de eso igual hay otro momento que quizás sí es como el sumus de toda la teoría de qué pasa con Evil Morty, que es cuando le preguntan de cuál es su dimensión original y quién es su Rick. Y Morty, ya en ascenso en las encuestas, responde, nos cambiamos tantas veces de dimensión que ya ni me acuerdo. Y ahí es donde empieza la teoría de que puede ser que este sea el Morty original de Rick, que lo haya abandonado y haya quedado ahí, y que no lo quiera decir para no decir soy ese 137, o porque efectivamente ni se acuerde. A ver, un móvil tiene con el Rick C-137 porque ya sabemos que lo quiso matar.
hay que saber cuál es ese móvil. Sí, en esa temporada, en la primera temporada, en realidad estaba matando a varios Ricks y robando la inteligencia de todos. Y C-137 es el que logró vencerlo, digamos. Hay que ver si ahora no es el Némesis a partir de eso o, como dice Pablo, en realidad era su Morty original y el odio viene de antes. ¿Y qué conclusión sacamos o teoría empezamos a crear con el Rick, detective, espía o no sé cómo llamarlo? Ninguna. que le ofrece toda la data al Morty asesor de campaña. Ninguna. Está ahí solamente porque alguien le tiene que dar Para mí eso. eso- O sea, está claro. Tienes que usar una Es su personaje, gabardina. dice, mirá cómo estoy vestido, te estoy dando un sobre, claramente hay secretos. Tipo, ese es su... De hecho, al final está muerto, ya parece muerto, Sí. flotando en el aire, así que... no, es solo, su única función es esa, la cumple y se muere. Es casi un Mr. Mystics. Exactamente. Y ahora sí vamos al final donde todo confluye, donde estamos, como decía esto, de que estamos tan acostumbrados a capítulos de trama A y B, nada más creo que es la única vez que vemos 4 tramas en simultáneo, mientras hay una quinta que está pasando en la Atlántida. Por eso me parece que parece que digo esto de que parece un capítulo de 2 horas condensado en 20 minutos. Hay muchas tramas y creo que es la única vez que lo vemos en la serie. Pero bueno, todo confluye en el momento en el que el jefe de prensa del Morty, ahora presidente, es expulsado al vacío junto con todos los cadáveres que vimos apilados en este capítulo. Y de ahí nos vamos directamente a la primera reunión de, como decíamos, mesa chica o círculo rojo del ahora presidente Morty, donde llega justamente Ricky Wonka después de todo el... Sí, hay un todo el conflicto en su fábrica. Vemos Rick Strip Shops. un sí. Strict Shops, Un jeque. alguna Ahí especie de Rick Duffy Claro, un Rick Duffy. y varios otros que manifiestan que ellos son el poder real. Pero bueno, a Morty no le cabe una, al Morty presidente no le cabe una y básicamente liquida a todos los que levantaron la mano estando de acuerdo con esa declaración de poder. Creo que queda solamente justamente Steve Jobs y otro más, nada más. Son los únicos Ricks poderosos que terminan sobreviviendo. Y cagados hasta las patas también, ¿no? Sí, sí. Que ya no son más poderosos, queda claro hasta en la iconografía de la Ciudadela, que es una R con un dibujito tipo que tiene la forma de esa estación espacial, que es la Ciudadela en definitiva, que le chantan una M arriba, marcando a partir de ahora la superioridad. Que algo que no sabemos es cómo se llama, ¿no? A partir de ahora la Ciudadela. Creemos que se sigue llamando Ciudadela de los Ricks, pero con ese cambio de imagen, quizás... Mortadela. La mortadela, sí le vamos a decir la mortadela a partir de ahora. Pero que hay una cosa que yo, reviéndolo ahora, me di cuenta, que es que, por ejemplo, volviendo a la parte de los policías, cuando están esta parte del robo de ese Morty Mark, cuando el Morty policía se cruza y ve a estos dos Morty que termina metiendo una pistola en la boca a uno de ellos, están dibujando justamente sobre un símbolo de la Ciudadela, están dibujando una M. Hay como cositas puestas ahí previas que terminan desembocando en eso. Y otra cosa que vemos en ese último momento sobre la voz en off de Evil Morty, es a los Mortys de Stand By Me volviendo al lugar donde están las megafrutas, ya con los trajes de la nuevo logo Ciudadela con la M ahí arriba, sacando megafrutas, como con su nuevo trabajo de sacar megafrutas en un punto, con este Rick campesino que medio que los mira con cara de, bueno, no puedo hacer nada. Ahora no puedo hacer nada porque el poder lo tienen ellos. Claro. Incluso cierra el colegio también. O sea, no hay más adoctrinamiento a Morty. Dice que va a cambiar el plan de estudios. Así que habrá otro. Pobre Snape. Se va a tener que buscar. Quedó desempleado. Ya no va a ser más esto de reciclar Mortys y que los Mortys giren alrededor de tener un Rick. Que tenga que haber un Rick con un Morty, sino que como una especie de independencia de los Mortys. Y yo creo un posible ejército de Mortys en otro momento. Yo creo que va por ese lado, o en realidad un ejército de Ricks que respondan a los Mortys, que los Mortys sean el poder real en la Ciudadela y los Ricks meros soldados rasos.
Me da la impresión de que puede ir por ahí, ya que vemos esta escena de los Mortys ahí paseándose por el campo de semillas con su uniforme que ahora es superior al de los Ricks. Este Morty ya conoce y ya sabe cómo funcionan las ondas Morty también. Cosa que creo que hay que tener en cuenta para este ejército de Ricks o este ejército de la mortadela. Pero que pueda generar un ejército con los Ricks que están en un nivel social no de poder, como dijimos al principio. Y que los Mortys funcionen con estas ondas que los protejan, los camuflen, no sé, me parece que hay todo un armado interesante que puede llegar a armar. Seguramente está en la cabeza de Evil Morty. Sí, hay mucho de lo que estuvimos hablando en este rewatch, que ya sabemos las respuestas, pero justamente este es de los misterios que todavía queda vigente en la serie, por lo menos hasta que arranque ahora la 5ª temporada. ¿Cómo va a funcionar la Ciudadela? Me parece que es... La mortadela. Decile con propiedad, por favor. Mortadela. La mortadela. Hashtag mortadela. Hagan la tendencia. A la gente que nos está escuchando, hagan tendencia. Hashtag mortadela. Y síganos en @termopodcast. El problema es que como es un podcast y lo escuchan en diferentes momentos, como que la idea del trending topic es que tuiteen todos al mismo tiempo. No importa. Háganlo en este mismo momento todo lo que lo estén escuchando. Millones de escuchas estarán haciendo esto en 2026. Un último detalle que es que pausando de vuelta el capítulo en la parte en la cual ya tenemos la revelación, lo que ya igual ya se veía venir desde que vemos que meten, desde que gana la presidencia, que ya empezás a decir como acá hay algo raro. Cuando empieza a sonar la música, ya que no se dio cuenta a esa altura, ya no sé, pero por si queda alguna duda, al final de todo te meten las fotos estas secretas que estaban que le dio el Rick Virdina, el Rick con gabardina. Pero yo tenía el recuerdo de que eran todas imágenes que habíamos visto en el capítulo de la primera temporada, en la primera vez que vimos a Rick Morty, pero hay un par de imágenes previas, hay un par de imágenes que no son de ahí, que es este Morty con traje y con el otro Rick, con el Rick robot, que se le ven enchufes en la cabeza, digamos, los cables en la cabeza. Con lo cual, pensar qué pasó con ese Morty a partir de que se va de ese domo donde estaban todos los Mortys colgados, haciendo como una gran pared de ondas Morty. Va a la Ciudadela y ahí como que tiene que hacer toda una carrera. Empieza a ascender. Nosotros vemos esto, pero antes tuvo que haber toda una carrera previa, de la cual seguramente sean esas fotos que vemos ahí, que es ese Morty con traje político, digamos, se supone. El más Morty de los Mortys. Estudió ciencias políticas, sí. Puede ser muy peligroso. Es el primer egresado de ciencias políticas que llegó de verdad a un puesto político. Después de todo este paseo por la Ciudadela y ver la nueva realidad de la mortadela, vemos de vuelta en la escena postcréditos a los Rick y Morty que seguimos siempre, eso creemos, volviendo de la Atlántida diciendo que fue la mejor aventura de su vida, que lo van a hacer todas las semanas y que los eventos de la Ciudadela nunca van a volver a afectar su vida. Si ustedes quieren que nosotros sigamos afectando su vida para bien o para mal con este podcast que tanto nos gusta hacer, pueden entrar en termo.com.ar y hacer un aporte económico, único y muy barato. Si están en Argentina lo hacen con el botón que lo lleva a Cafecito. Y si están en otra parte del multiverso, lo pueden hacer con el botón que lo lleva a PayPal. Nosotros volvemos para cerrar el rewatch de las primeras 3 temporadas de Rick and Morty con una trilogía de capítulos antes de arrancar ya con un episodio por semana con la 5ª temporada de Rick and Morty que está a punto de estrenarse. Mientras tanto nos despedimos diciendo... Nadie existe a propósito. Nadie pertenece a ningún lugar. Todos vamos a morir. ¿Te gustó lo que escuchaste? Hay más en termo.com.ar. Seguinos en @termopodcast.